Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La de 8, programa que consiste en que los periodistas discutimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares el día de mañana, o sea, cuál será la de 8. Y estoy acompañando a Georgina Gagiola. Georgina, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, ¿y tú? Muy bien. Qué Y bueno, bueno. ¿cuál es tu tema? ¿Cuál es tu titular, más bien dicho? ¿Cuál es tu titular? Aumenta obesidad en México. Y el mío es aumenta la tragedia. Ay, no. Aumenta la tragedia. Pero, a ver, ¿cómo que ya de por sí tenemos el problema de la obesidad y ahora aumentó más? Bueno, es que hay una encuesta nacional de salud y nutrición Ok. que lleva a cabo la Secretaría de Salud, esta no es la del INEGI, y dice que, bueno, el 75% de los adultos en México padecemos sobrepeso u obesidad y que el 35%, bueno, casi 36% de la población infantil tiene sobrepeso u obesidad. Según la OCDE, México es el segundo país en donde más gorditos hay y el primero en población infantil, imagínate. Pero ahora con esta encuesta de la Secretaría de Salud, lo que sabemos es que hay mucho más mujeres con sobrepeso que hombres. Es decir, en nuestro país hay 21 millones de mujeres con Ay, sobrepeso y hay 15 millones de hombres con sobrepeso. ¿sabes? Lo terrible del sobrepeso es que te resta como más o menos 15 o 20 años de vida saludable. Es decir, esas personas que tienen sobrepeso, lo que va a ocurrir es que van a llegar a cierta edad con problemas graves por el sobrepeso y entonces esos años que podrían haber vivido pues con salud, los van a vivir con problemas de diabetes o con hipertensión o con cualquier problema derivado. Es más, la principal causa de muerte en nuestro país es por razones de sobrepeso. Claro. Entonces, es muy grave esto que revela la encuesta. O sea, el sobrepeso te causa esas enfermedades que Entre mencionas y otras, son las entre que más otras. hay, ¿no? Son las principales. Exactamente. O sea, que nos Entonces, morimos por gorditos. no, pues de alguna manera, pero el asunto es que tenemos que cambiar los hábitos alimenticios, porque el otro día, me acuerdo en un programa de La de Sí. 8, tuvimos una discusión, Eduardo Ruiz Gil y yo, sobre que decía, bueno, es que claro, no todo el mundo tiene para pagar comida orgánica, vegana, gluten free, o sea, no se trata de eso. Se puede, con la canasta básica, se puede comer de una forma muy sana y te evitas los alimentos chatarra Sí. y todo lo que tiene azúcares. El azúcar no sirve para nada, más que para darte un poco de felicidad momentánea, pero en verdad afecta a todos los órganos. Bueno, Entonces, y también la grasa, porque estamos llenos, también la grasa. casi perseguidos por puestos de garnachas, en donde pues le entramos con mucho gusto, Y ¿no? tenemos vidas sedentarias. Ujú. Entonces, todo eso es un problema. Pero bueno, si tú quieres saber de problemas, resulta que se calcula que 5,000 árboles al año caen durante la época de lluvias en la Ciudad de México, En la Ciudad de nada México. más. Y esto tiene que ver, las cifras fluctúan entre 5,000 y 25,000 árboles al año. Ahora, el problema es que no hay mantenimiento para estos árboles. Hablo de los árboles que están en las vías públicas. Y si tenemos el ejemplo del ahuehuete que está en Reforma, Bueno. que por más que tratan, o sea, es que es difícil que un árbol se dé. Necesita cuidados. Y son los pulmones que tenemos para esta ciudad que tiene graves problemas de contaminación. Y además, lo peor es que estos árboles no son reemplazados. Oye, pero esto pasa durante la temporada de lluvias Temporada de y lluvias. agrégale a los que tiran por construcción, ¿no? No tenemos una conciencia de que vamos a poner esto, órale, se tira. No, quiten el área verde y pongámosle cemento. Todo eso, a final de cuentas, lo que hace es nos va afectando y nos vamos quedando sin árboles porque no hay la cultura de reforestar y tampoco hay cuidado por parte de las autoridades con respecto a los árboles que están en las vías públicas. Insisto, ahí tienes el caso del ahuehuete que nomás no logran que se dé. No, y luego Y me hay, imagino que sí. se lo han de cuidar, ¿no? y- Porque está en ujú. Reforma. Y fíjate que en Chapultepec, si se dan una vuelta, también ha pasado muchísimo, una tala de árboles impresionantes, como en esta nueva arquitectura que están tratando de hacer, que conecta con Polanco a la zona cultural, etcétera. Y si se dan una vuelta por lo que antes eran Los Pinos, pues verán que hasta el pasto se está muriendo. Bueno, perdón, pero la supervía, por ejemplo, Sí. fue una cantidad de deforestación y además metió en problemas a los mantos freáticos, que son Claro. pues los que nos dan agua. Entonces, a final de cuentas nos importa la urbanización
Esta ciudad ha crecido a lo bestia, nunca fue planeada y lo que está generando evidentemente esto es que va a haber más problemas eventualmente. Y esto lo quiero unir a una nota muy interesante que según un estudio del King's College de Londres, nuestra salud mental, esto lo afirma el estudio, se asocia, fíjate nada más, con la alta exposición a la polución. Y esto puede producir en gran número de personas que están expuestas a esta polución a padecer trastornos de demencia. O sea, siempre que hablamos de contaminación hablamos de problemas en las vías respiratorias. Sí. Pero este estudio del King's College lo que nos viene a decir es que además te puede producir demencia y problemas mentales. Y esto se hizo con una población en Inglaterra que está en una zona muy contaminada y entonces hicieron los experimentos con estas personas, varios y varias de ellas con demencia senil y se dieron cuenta que tenía que ver por la exposición a estas sustancias. Oye, pero además, por ejemplo, cuando tienes problemas respiratorios, ¿no? Generalmente, si no puedes respirar bien, te da migraña, ¿no? Y la migraña y el dolor eventualmente pues te llevan casi a la locura. Bueno, no, pero eso ya Bueno, entiendo que es otro tema. a final de Pero- cuentas, bueno, ya dependerá de cada quien qué tan alto tenga el umbral al dolor. Pero en el caso del estudio del King's College, que es muy serio, entonces, por todos los elementos contaminantes que tiene la polución, puede generar hasta problemas mentales. Entonces, eso lo traigo a nuestro país, a nuestra ciudad, donde el promedio es de 5,000 árboles o hasta 25,000 árboles que caen durante las lluvias por falta de cuidados, etcétera. Entonces, imagínate los problemas que también se van a desatar o se han desatado en la población de nuestra hermosísima Ciudad de México. Entonces tienes más enfermedades mentales porque caen más árboles, lo cual De también podríamos... alguna manera ¿no? podría ser Sí. también, exactamente. ¿Y qué tan expuesta estás tú a los contaminantes, no? Bueno, y en todo este entorno en el que vivimos, entre la obesidad, los árboles y la demencia, fíjate que cada vez se casa menos gente, cada vez hay menos, se registran menos matrimonios en México y cada vez hay más divorcios. Sí, se detuvo. Gente inteligente Sabía que ibas a decir. Espérate, Sí, están, sí, a ver, sí. ¿están decidiendo ya los mexicanos y las mexicanas o las mexicanas y los mexicanos no casarse? No casarse. ¿Ok? Y se están divorciando más, o sea, cada vez hay menos gente formalmente casada, digamos. Entonces ahí te habla de una cantidad de gente sin vocación, porque hay que tener vocación para tener pareja, ¿eh? Oye, Para pero- el matrimonio, y tú lo sabes, Sí. hay que tener vocación. Sí. Imagínate aguantar una cosa ahí eternamente, que te va a roncar, que te va a repelar, que te va a exigir, que te va... Y luego, si no tienes vocación, porque también es un asunto de vocación, para tener mijitas y mijitos, Sí. entonces se convierte en un infierno porque te casaste con alguien que no era quien tú pensabas que era. Y luego tuviste mijitos porque a lo mejor los mandatos sociales o la familia o lo que tú quieras, y entonces te reprodujiste y tienes hijos que no deseabas. Y entonces te das cuenta que estás metida o metido en un mundo que no querías. Claro. Y entonces, ¿qué haces? Te separas, te divorcias. Lo que hace la gente violenta es golpearse y traumatizar a los niños. O sea, es todo un círculo vicioso espeluznante, Georgina. Bueno, no decía las causas de, pero podemos imaginar. Mira, por ejemplo, te doy un dato que es interesante. El 98% de los hombres casados tiene un trabajo, el que sea. Ok. ¿No? Pero solamente, no, al revés, el 55% de las mujeres casadas trabajan. O sea, hay un 45% de mujeres que no trabajan y dependen, pues, de su pareja. Por lo cual, lo que me estás diciendo es que ese porcentaje de mujeres que hacen un trabajo muy digno, que es el trabajo del hogar, que es el trabajo menos valorado en nuestra sociedad, porque no tiene horario, no tiene prima de jubilación, no tiene bono, no tiene horas extras, todo eso, se quedan haciendo ese trabajo y encima tienen que quedarse con el hombre al que ya no quieren y que las ha maltratado por dependencia económica, es terrible. No, y entonces, imagínate. el 55% de las mujeres casadas Trabaja. Trabaja. En algo. O sea, entonces el otro porcentaje son mujeres que no trabajan, digamos, en una empresa, que trabajan en su casa, Eso lo sí. cual es muy valioso. Es decir, que no tienen que no reciben, No reciben un sueldo. un sueldo, Ajá. exactamente. Y lo que está diciendo es que se están quedando con estos hombres por esa razón. Sí, y yo lo que también que te querría decir es que
todas esas mujeres que se tienen que quedar por razones económicas, si no estuvieran en esa situación, entonces tendríamos todavía más divorcios. Miren, Y menos yo les voy a matrimonios. decir un consejo. Piensen las que quieren casar y por otro lado, si usted, mujer, está pasando por una situación así, huya. La vida le va a abrir los caminos, en serio. Sí. Porque no puedes quedarte por miedo eternamente con un hombre que es un patán o al que ya no quieres o del que no estás enamorada por la dependencia económica o por los hijos. Yo conozco amigos que son súper infieles y Sí. que les pregunto, ¿por qué no te divorcias? Por mis hijos. O sea, Sí, pensando prevalece como si no, esa forma de pensar que es absurda. como si no les hicieras daño a los hijos en una relación horrible, en que es insoportable para todos. Es peor, yo Exactamente. creo. No. Por supuesto que es peor, pero entonces siguen pensando con esta heteronorma, porque es la famosísima heteronorma que nos ha fregado tanto, de no, yo como heterosexual tengo que permanecer casado. ¿Qué van a decir? Y además yo a mis hijos no les voy a dar una familia de padres separados, cuando, perdón, lo que tienes que darle a tus hijos es un entorno sano. Exactamente, exactamente. Y ahí, bueno, pues relacionamos todo lo que hemos hablado hoy. Insisto, a lo mejor la obesidad en las mujeres también tiene que ver no solamente con hábitos alimenticios, sino también emocionales, ¿no? Y tiene que ver con el sedentarismo también, ¿eh? Tiene que ver con todas esas razones. Y fíjate que durante un tiempo que yo estuve muy metido en los asuntos de la alimentación, me llegué a dar cuenta que, y lo quiero repetir, que cuesta lo mismo comer sano que no comer sano, ¿eh? O sea, no tienes que comer forzosamente orgánico, se puede comer de una forma muy sana, teniendo tus carbohidratos, tus proteínas, tus grasas buenas, etcétera, tomar mucha agua. O sea, tan pronto sustituir el agua, o sea, Es más barato. o sea, que el agua prevalezca en lugar del refresco ya es una ganancia, por ejemplo. Sí. Que hagas ejercicio 3 veces a la semana también es una ganancia. Pero todo eso tiene que ver justamente con hábitos que tenemos que adquirir, porque estas cifras lo que pasa es que le van a costar al Estado un dineral en servicios de salud. Sí, claro, ya les cuesta. Y la otra es que, pues, ¿cuál será el futuro de las familias en México? Porque estos datos que te he dado hoy incluyen a los dos tipos de familias, es decir, a los heterosexuales y a los homosexuales. O sea, en los dos se divorcian y se casan menos. Es que, a ver, por ser homosexual no significa que vas a durar toda la vida. No. O sea, una cosa es la preferencia sexual y otro asunto, todo lo demás. O sea, la preferencia sexual no te hace ni mejor ni peor persona, nada más es la preferencia sexual. Entonces, ¿hacia dónde va la familia mexicana? Pues es que la familia mexicana puede ser tu pareja, puede ser tu mamá y tú, puede ser hasta tú y tu mascota. Es decir, Sí. ese asunto de la familia tradicional, Exacto. que es papá, mamá y 2 hijos, absolutamente todos heterosexuales, perdón, pero no. O sea, resulta que hay una cantidad de gente que vive la madrina con el ahijado, lo que se llama la familia extendida, Sí. o sea, o familia que son nada más una pareja. Cada quien que... O mamás con sus hijos. O mamá, hay Nada una cantidad de más. madres solteras, pero bueno, ya se nos acabó desafortunadamente el tiempo. Ganamos los dos. Pues sí. No ganó Eduardo Ruiz Gili, que no Ay, vino. sí. No es cierto. Georgina, muchas gracias. Gracias a ti, estuvo padre. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. No le cambie, sigue en ADN 40.